el primero que se me viene a la cabeza y que es bastante paradigmático es el del vicepresidente Elpidio González. Elpidio González fue el vicepresidente Alvear, ¿no? Alvear, la presidencia de Alvear entre 1922 y el 28 vino después de Irigoyen, y Elpidio era el hombre de Irigoyen en la presidencia de Alvear, ¿no? Era los ojos y oídos de Irigoyen en la presidencia de Alvear. Elpidio se mantuvo siempre fiel a Alvear y también a Irigoyen, ¿no? En ese equilibrio difícil que hubo durante la presidencia de Alvear. Luego fue ministro de Irigoyen en la segunda presidencia de Irigoyen, y cuando Irigoyen es derrocado en 1930, queda preso en la isla Martín García. Después, cuando son liberados, Elpidio le rematan la casa, se va a vivir a una pensión. Sin ningún trabajo durante la década del 30, Elpidio se va a dedicar a vender anilinas en la Plaza de Mayo, en las zapaterías que estaban en los alrededores de la Plaza de Mayo. Es decir, ex vicepresidente, ex ministro. Ex vicepresidente, ex ministro, jefe de policía, que se dedicaba a ser un vendedor ambulante, viviendo en una pensión. Esta noticia llega a Justo, que en ese momento era presidente. Justo le manda dinero por un sobre, ¿no? Como para tratar de que tenga un mejor pasar. Elpidio rechaza ese dinero, y a partir de toda esta situación entonces se empieza a discutir la posibilidad de las pensiones vitalicias. Es decir, ese debate se va a dar en 1938 en la Argentina. Empieza todo el debate sobre, bueno, los presidentes y expresidentes y ex vicepresidentes deberían tener algún tipo de pensión vitalicia. Ese debate se da. Ahí hay un planteo muy interesante que hace Alfredo Palacios, que por ahí nos serviría para pensar un poco en la actualidad. Él dice, bueno, no todos los expresidentes y vicepresidentes tendrían que tener una pensión vitalicia, solo aquellos que no tienen bienes de fortuna. Es decir, habría que darle una pensión, lo cual, visto a la luz de hoy, es muy sensato, ¿no? Como los que no tienen una fortuna. Un Macri, una Cristina Fernández. Claro, los que no tienen propiedades. Más de la mitad, ¿no? Estoy viendo un Rodríguez Sá, un Dual. Rodríguez Sá, claro. Bueno, está bien, de Menem en adelante me parece que... Claro, entonces el planteo de Alfredo Palacios, socialista, era muy sensato. Él decía eso. Bueno, finalmente se decidió que todos los expresidentes y vicepresidentes iban a recibir la pensión vitalicia, y ahí resulta interesante qué pasa con Elpidio González. Porque, bueno, le tocaba la pensión vitalicia. Bueno, cuando se la ofrecen, Elpidio responde con una carta, que trajo un fragmento que a mí me parece muy ilustrativa. Dice: es mi decisión irrevocable no acogerme a los beneficios de dicha ley. Al adoptar esta actitud sigo íntimas convicciones de mi espíritu, entregado desde los albores de mi vida a la Unión Cívica Radical, persiguiendo los anhelos del bien público. No esperaba esta recompensa ni la deseo, y al renunciarla me complace comprobar que estoy de acuerdo con mis sentimientos más arraigados. Mira. El tipo no solo rechaza la pensión, o sea, muere pobre, ¿no? Muere en esa situación y en esa pensión. Pero hay varios presidentes. ¿Quién es el primero que cobra una pensión? El primero que cobra una pensión, imagino que debió haber sido Justo, ¿no? Porque es cuando se termina su presidencia en 1938, ¿no? Pero después de Justo tuvimos dos presidentes, Ortiz y Castillo. Ortiz muere en funciones, por lo cual no cobra la pensión vitalicia porque va a morir en funciones. Pero Castillo, que va a ser derrocado por un golpe de Estado en 1943, el golpe del 43, también muere pobre. Y Castillo muere a los 13, 15 meses posteriores al golpe de Estado. Y por lo que cuentan sus amigos, en su cuenta de banco no había más que unos pocos pesos que no alcanzaban para ni siquiera para el sepelio. Es decir, que los amigos cuentan que tuvieron que juntar dinero para hacerle el sepelio a Castillo, ¿no? De ahí en más, lo que tuvimos en la Argentina fueron una serie de presidencias accidentadas, ¿no? Con presidentes democráticos que luego han sido derrocados y que por ende no van a cobrar esa jubilación. Vos me preguntabas recién, bueno, por presidentes que han muerto pobres. Perdóname, sí, pero ¿por qué los presidentes derrocados por una dictadura no cobran la pensión, y después el presidente, para cobrar la pensión, tiene que vivir en la Argentina? Bueno, sí, eso sí. Según la ley, el presidente para poder cobrar una pensión tiene que vivir en la Argentina. Ahí está la excepción de Isabel, claro, que Isabel cobra Perón la pensión y que no vive en Argentina, que también es una excepción que yo creo que no es solamente una cuestión legal ahí que tendríamos que preguntarnos, sino que hay una cuestión normativa, ¿no? En el gobierno de Isabel, sabemos, está comprobado mediante la evidencia, que se inicia el terrorismo de Estado. Es decir, las torturas, los secuestros, los asesinatos no empiezan en 1976. No, empiezan con una firma de ella también. Claro, entonces digo, ahí ya hay una cuestión que no es solamente una cuestión legal que tendríamos que discutir, ¿no? Es una cuestión normativa. Es por qué un gobierno que puede tener legitimidad de origen, porque sí, fue electo democráticamente,
pero que es ilegítimo en el ejercicio, ¿no? Que tiene graves problemas de ilegitimidad a la hora de ejercer su gobierno. Pero más allá de todo eso, no vive en la Argentina. O sea, Además, claro. uno podría decir, bueno, no saca está todo, llevando... la ley de las pensiones. La ley se la trampa. No está te llevando... autoriza. No, totalmente. Pero aparte hay casos como, por ejemplo, complicados. El de Irigoyen. La hija de Irigoyen, por ejemplo. Irigoyen muere al poco tiempo del Sí. golpe y la hija empieza a tramitar una pensión que todavía no era la pensión vitalicia porque todavía no estaba la ley que se había aprobado en el gobierno de Justo. Entonces empieza a tramitar una pensión y, por ejemplo, lo que le pasó a Irigoyen es que no le daban los años de aporte. Sí. Entonces Bueno, lo que... un clásico. de Argentina. Lo que le dicen a la Clásico. hija es, bueno, le falta cierta cantidad de años de aporte porque su padre no había aportado a la caja correspondiente, sino que moratoria, había... olvídate, moratoria. Claro. Sí, listo. Entonces, La moratoria. durante muchos años la hija de Irigoyen estuvo en juicios y en trámites burocráticos y legales, tratando de conseguir que le den los años de aporte. Después finalmente Justo Sí. acepta que le den la pensión. Pero digo, tenemos ese caso. Se muere Irigoyen y la hija empieza a cobrar. Después de un tiempo, sí, le lleva varios años empezar a cobrar. Después creo que cobraba menos de lo que debía, entonces... Pero también de siguió- forma discrecional, entonces, si es porque Justo decidió que se quede... Bueno, claro, sí. No, yo porque, viste, sí, si no sí, siempre sí. marcamos... ¿Qué querés? Siempre Sí, marcamos sí, las... sí. Claro, Sí. como... Y después tenemos presidentes Venimos con que han la excepción. rechazado, ¿no? la jubilación. Bueno, no solo Elpidio González, que fue el primero, sino Ilia, por ejemplo, ¿no? Ilia rechaza la pensión vitalicia. Cuando termina su presidencia se vuelve a ¿Por vivir qué? a Cruz del Eje. ¿Por qué la rechaza? Y porque hay algo de Tenía to- austeridad republicana, diría yo. Claro, porque ahí ¿no? sí Como- Ilia tenía todo el derecho de... Hay algo de una idea del deber cívico, de mantener una comunidad, de una forma de entender la militancia política desde la austeridad. Igual que vos eso se cobres, perdió. que vos cobres la pensión no significa, a ver, la finalidad de la pensión es que si vos fuiste presidente o vicepresidente tengas un pasar digno el resto de A tu eso vida voy. y que no estés obligado a seguir en política, porque la verdad que tiene esa función también. Totalmente. O sea que tiene su lógica. Tampoco te haces millonario con esto. No, no, Vivís claro bien, que fuiste no. presidente. Sí. Pero bueno. O sea, Alfonsín, por ejemplo- digo, no está mal cobrarla. Alfonsín, Eso por voy. ejemplo, donaba la mitad de su pensión. Está bien. Donaba la mitad al ANSES, específicamente al PAMI de Chascomús, ¿no? Entonces cobraba la mitad de su pensión y la otra mitad era donada a esa institución, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de tratar de no hacer una ostentación, porque uno podría pensar lo siguiente: los políticos pasan a ser más confiables cuando internalizan los costos de sus decisiones, ¿no? ¿Cómo? Cuando uno internaliza, porque por ejemplo, cuando tenemos el debate ahora de las jubilaciones, bueno, las jubilaciones están en valores muy bajos, pero uno ve que políticos retirados cobran jubilaciones de privilegios, jubilaciones millonarias. Entonces, políticos en funciones deberían resignar ciertas cosas, internalizar los costos de sus decisiones. Bueno, si en tus decisiones implica que hoy las jubilaciones estén a ese nivel, entonces Camila, una pero manera... vos estás soñando. Soy pues, un con- optimista. Claro, No, porque- es que soy muy de moda No, que dice la pero, política. pero es que sos un optimista, olvídate. Una idealista, me estás Avanza, diciendo igual, eso. Porque yo también Vamos al optimismo, considero que si vos negociaste la deuda de la Argentina, endeudaste al país, tenés que hacerte responsable como funcionario. Acá no pasa nada de todo eso. No, eso... Pero hay una Claro. frase muy de moda en la política que es: pero eso no te mueve el amperímetro del Bueno, presupuesto. ese es un problema. Esa es una gran frase. Y a eso me refería con internalizar los costos de la decisión. A mí no me importa si bajarle el sueldo a los políticos mueve el amperímetro o no. Seguramente no tengamos un nivel más amplio de PBI. Ahora, te hace un político más confiable cuando vos internalizaste el costo de tus decisiones. Entonces, si los salarios están a la baja, si hay una pérdida del salario real, eso debería verse en todos los casos, ¿no? A eso me refería con internalizar los Sí, costos. sí, totalmente. ¿no? Parece que nos repiten siempre. Es un optimista. Pero Sí. la pasa todos los días. Cada Sí. vez que Antonio dice, tiene que bajarse, tengo 100 políticos que me Sí. escriben diciéndome, pero eso no te mueve.